cerrar el micrófono, los micrófonos de todos. Buena tarde para todos los asistentes y muchas gracias por la presencia. Nuri, ya. Enciende tu micrófono, Nuri. Listo. Voluntarios y amigos de Colombia, Honduras, Estados Unidos y demás personas conectadas en este momento con esta actividad en cualquier parte del mundo. En este espacio de miércoles de la esperanza del teléfono de la esperanza de Medellín, entonces les damos ese abrazo, esa bienvenida y esa acogida para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Rafael Álvarez, como coordinador de esta actividad, María Patricia González y yo, Nuri Bedoya, en la conducción, estamos prestos para compartir con ustedes este momento. Como nuestro eslogan, estamos a tu lado. Compartiremos esta tarde con los asistentes múltiples elementos sobre la espiritualidad y la cultura contemporánea. Ordinariamente, la espiritualidad se entiende como la actitud religiosa frente a la vida abierta a la trascendencia, al otro. Observamos hoy cómo la cultura contemporánea, en cada uno de los aspectos de su área de influencia, quiere imponer un modus operandi de espalda al cristianismo. Esa capacidad que abarca la trascendencia del hombre, el sentido de lo sagrado y los comportamientos virtuosos, despiertan el oído y el entendimiento para escuchar a nuestro invitado de hoy, el doctor Nicolás Trujillo. El doctor Nicolás es médico pediatra, diácono permanente adscrito a la diócesis de Jericó, y nos hablará hoy precisamente sobre la espiritualidad del cristianismo y la cultura contemporánea. Hoy vamos a tener una especie de conversación, de conversatorio, un poquito dirigida, orientada con preguntas. Y el doctor Nicolás, indudablemente, como conocedor en esta materia, de este tema, entonces él se podrá extender indudablemente en lo que considere conveniente, porque aquí, doctor Nicolás, usted tiene una cantidad de discípulas con unas ganas de aprender las más grandes. Entonces, usted, como diríamos, es el dueño del balón. Entonces, y pues el público, las personas, los asistentes, tendrán también la oportunidad de hacer sus comentarios o de hacer una pregunta. Tendremos además un espacio de reflexión en la mitad de la charla. Informaremos, además les queremos comentar que, como siempre, esta conferencia está siendo grabada. Agradecemos los aportes de todos ustedes, las personas que participan los miércoles de la esperanza. Esos aportes podrán ser consignados en la cuenta bancaria publicada en el flyer de invitación a esta actividad de hoy, la que enviamos a sus correos electrónicos y redes sociales. Doctor Nicolás, pues usted es una eminencia, una persona muy grata, una persona con una serenidad que sana, que alivia, y se ve el conocimiento que usted tiene sobre la materia. Así que muchas gracias, porque usted está contribuyendo incluso con su imagen, con su presencia, a la salud mental. Agradecemos su generoso apoyo y aporte al bienestar emocional de la población que acude al teléfono de la esperanza de Medellín. Así que nos disponemos a escucharlos. Les cedo la palabra. ¿Cómo está? Muy bien, Nuri, gracias. Gracias a todos ustedes, asistentes, a los organizadores, por haberme invitado a un acto de generosidad, sabiendo que mi posición abiertamente pues va a ser confesional, porque yo soy miembro del clero y estoy en comunión con lo que la Iglesia Católica piensa. Entonces, y les pido a aquellos de ustedes que no comulguen,
que lo respeto profundamente, que lo bonito de que entablemos esta conversación, este diálogo, es desde ese aspecto de respetar al otro como ser humano, como persona, aunque piense distinto. Pueden estar ustedes en las antípodas de mi pensamiento y siempre tendrán mi respeto. Y mi respeto por su dignidad, y se puede establecer un diálogo. Aunque estemos, ya les digo, en los opuestos, pero eso no quita que podamos ventilar nuestras inquietudes y que yo pueda contar esto desde ese aspecto. Otro día de pronto invitarán un musulmán, invitarán un protestante, y eso es lo que enriquece. Yo creo que la riqueza viene de entender desde la óptica de cada persona por qué piensa así. Y a veces hay unos recovecos del alma complejos donde uno no logra hacerse entender. Pero si hay respeto, las cosas tarde o temprano florecen y dan un fruto interesante de escuchar, de compartir, de aprender. Entonces, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a Bueno, usted. yo empezaría... Entonces, ¿sí? No, A ver, bueno, a ver, realmente pues usted incluso como médico debe darse cuenta de los índices tan altos que hay sobre la enfermedad mental de la población colombiana, claro. yo diría que del mundo entero. Somos sociedades enfermas. Entonces, en ese vacío existencial, en esa angustia, en ese estrés que básicamente acorrala a las personas, hay dos términos que se han vuelto muy mediáticos, que son precisamente la espiritualidad, que parte de las búsquedas de esas personas que tienen un vacío existencial grande, y propiamente la religiosidad. ¿Usted nos podría de pronto aclarar cuál es esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Sí, es una pregunta muy interesante, Nuri, porque se ha dicho que la religiosidad es la parte de la praxis como ritualista, ¿cierto? De cumplir unas normas, de asistir a una iglesia, de contribuir. Y la espiritualidad como que nace del corazón. Yo pensaría que lo ideal es que haya una conexión, que uno pertenezca a un grupo religioso y que uno viva en su interior ese proceso, llamémoslo conversión o afiliación, como lo queramos llamar, y que conectado a esa comunidad de fe, entonces uno empiece un obrar, un caminar con ellos, de la mano de ellos, y un crecer en la búsqueda espiritual, que en realidad es un llamado a todo ser humano, ¿no? Yo creo que hay un aporte importante, y es que la voz de Dios siempre resuena en el corazón de su criatura, el hombre. Está ahí llamando, llamando permanentemente, y a veces lo escuchamos, a veces lo escuchamos por un tiempo y después nos olvidamos. O a veces el llamado es fuerte, pero siempre es un llamado respetuoso, nunca es un llamado forzoso. Somos a veces los hombres en nuestra normatización, en nuestras jerarquías, que le ponemos un peso a la religión, un peso de obligatoriedad. Y está bien que hay preceptos, hay normas, hay cosas, pero deben ser analizadas desde el corazón, no desde la normatividad ciega, injusta. Eso te contestaría, Nuri. Incluso consultando su tema, que me parece maravilloso y muy apropiado para este momento, como estamos, digamos, en Colombia específicamente, pero también en el mundo, las guerras, todo esto que está sucediendo. Doctor, yo encontré y que se hablaba, por ejemplo, de espiritualidad propiamente y también espiritualidad cristiana. ¿Cuál es esa diferencia entre esas dos espiritualidades? La Sí, espiritualidad, así nomás, y la cristiana. y es un punto importantísimo, porque la cultura moderna que nos toca vivir, y es lo que trataremos de contextualizar, más o menos desde mitad del siglo pasado, desde 1950 hasta la fecha de ahora, que cubre algunos de los asistentes, vi personas muy jóvenes, pero los que somos un modelito del 50 para acá. Entonces nos hemos enfrentado a esa realidad. Yo creo que la tendencia de la cultura ha sido poner a Cristo en la trastienda. Y entonces se han despertado una cantidad de sedes espirituales, de búsquedas espirituales,
de espalda a Cristo, a sus preceptos y a su Iglesia Católica y a todas las denominaciones que se llaman a sí mismos cristianas. ¿Por qué ha pasado esto? Por muchos motivos, y no me voy a extender. La Iglesia, en parte, la Iglesia Católica puede haber sido responsable en parte de eso, ha ahuyentado a los feligreses con incongruencias, con ciertos escándalos que todos conocemos. De pronto, la visión de Jesucristo que se dio al comienzo era la visión punitiva, una visión de castigo, una visión recompensa-castigo, que la gente fue desechando porque la idea de Dios también se fue diluyendo. Volvimos a caer en ese primer libro de Génesis, donde la promesa del enemigo a la mujer y después al hombre era, van a ser como dioses. Entonces, seguimos teniendo esa sed del árbol del bien y del mal, de regular nuestras vidas como nos parezca. Entonces, en ese contexto, Dios estorba. Entonces, la espiritualidad cristiana tiene unas pautas guiadas, bien sea por los cristianos evangélicos, que hemos llamado protestantes, o por la espiritualidad cristiana católica, en este aspecto concreto. ¿Qué pasa con las espiritualidades abiertas, por ejemplo? Es muy interesante ver que en una cultura como la cultura antioqueña han penetrado un sinnúmero de religiones que antes eran foráneas a nosotros, de prácticas ritualistas indígenas, por ejemplo, el animismo, todo el uso de la parafernalia, el yagué, los hongos. Hay una cantidad de extranjeros que vienen a Colombia en esas búsquedas. Ellos están buscando la espiritualidad desde el animismo, desde las religiones tradicionales. Yo no tengo un comentario necesariamente negativo sobre eso, porque sigue siendo un camino abierto en los que muchas personas pueden encontrar una respuesta y eso hay que respetarlo. Pero también, por ejemplo, el hinduismo ha penetrado muchísimo en nuestra cultura, pero a veces crea confusión. Definitivamente el hinduismo es politeísta, muchísimos dioses, pero hay un problema esencial que quiero tratar y es breve. El concepto de la reencarnación. Tú le preguntas a una cantidad de gente y le dices, o se preguntan entre ellos, ¿tú crees en la reencarnación? Y uno encuentra la respuesta, sí, puede ser, suena interesante. Pues en realidad, bajo la óptica cristiana, no, porque nuestro karma, nuestro pecado personal para purificarlo, para buscar nuestra salvación, no se consigue a través de venir y reencarnarse y sufrir en una vida y volver luego para purificarse más. No, Jesucristo en la cruz pagó ese precio hace mucho rato. Entonces ese concepto de reencarnación no cabe en la óptica cristiana. Por más respetuosos que queramos ser, es inadmisible porque es que no somos nosotros los que nos salvamos viviendo varias vidas. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios verdadero, que vino y en el sacrificio de la cruz nos concedió la libertad de ser hijos de Dios y el perdón de nuestras culpas. Y nos facilitó el camino al cielo, el camino a la vida eterna, a la vida trascendente. Entonces sí ha habido confusión, desafortunadamente. El animismo también confunde, porque en el animismo todo es Dios. Y está bien que Dios sí está en todo, pero no todo es Dios. Hay una diferencia importantísima ahí. Dios es solo uno, es único Dios verdadero en nuestra creencia, como católicos, como cristianos, incluso como judíos, también como musulmanes. Es un solo Dios, no muchos dioses como otras religiones. Bueno, doctor Nicolás, y sí, yo pienso que pues es una opinión muy personal, pero ay, qué tristeza uno tener que ir de vida en vida sufriendo, sufriendo, cuando ya alguien pagó por eso. Claro. Entonces, bueno, doctor Nicolás, y es cierto también lo que usted decía cuando hablaba de las espiritualidades abiertas. Hay muchas personas que nos dicen, espiritual sí, pero religioso no. Y entonces ahí es donde también esa parte inicial que usted nos presentaba, pues nos queda como clara, nos clarifica cosas. Usted sabe que entonces, precisamente, y yo insisto mucho en la situación que vivimos por todos los lados, la violencia por todos los lados, eh, en la actualidad pues son muy pocos los medios y los espacios y el tiempo para tratar temas religiosos
o éticos, espirituales y otros más asuntos más positivos para la humanidad. ¿A qué cree usted que se debe esto? Que los medios no nos llevan, en vez de darnos una luz, nos meten en otros cuentos que nos generan más angustia y más vacío. Completamente cierto, Nuri. El Papa San Juan Pablo II, un hombre brillante, un hombre pues, de una línea obviamente conservadora bajo su aspecto y su investidura, hizo un señalamiento importante y nos dijo que estábamos inmersos en la cultura de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque es una cultura anticrística, es una cultura que se opone al cristianismo. Entonces, el opositor del cristianismo y de Cristo es solo uno, es el anticristo. Lo que pasa es que uno lo mete en ese contexto, entonces ya viene como el comentario de que, pues es que es un fundamentalista. Habla del demonio cuando el demonio pasó de moda para mucha gente o ni siquiera existe para otros. Entonces, todos los estamentos de la vida, tanto en lo religioso, lo jurídico, lo social, lo familiar, lo político, lo personal, la misma esperanza nos la quieren arrancar, está penetrada de un ambiente anticristiano. Hablemos de lo religioso, por ejemplo. Es un contraste enorme, enorme, ver que los templos están vacíos y los gimnasios están llenos. El hedonismo, ese culto al cuerpo, ese que marcó esa historia de decadencia del Imperio Romano, por ejemplo, de sobrevalorar el cuerpo, esa sed de verse bonitos, de verse musculosos, esa sed de alimentar lo estético, lo externo y de dejar lo interior, lo que va a trascender como descuidadito, es una realidad de nuestra cultura, de nuestra época. Los medios de comunicación que tú mencionas están de espalda a Cristo. Ellos siguen una agenda globalista, porque el globalismo ha sido un instrumento del enemigo para poder irradiar en la gente y penetrar culturalmente, principalmente a los jóvenes, pero también a cualquiera que se deje subyugar y seducir por los medios. Por ejemplo, el uso de la comunicación digital, con todas las maravillas que tiene, está llena de trampas. Está llena de trampas. La telefonía, por ejemplo, celular, todas las redes sociales están teñidas de dependencia porque te hacen adicto. Está probado. La doctora Ana Lemke, una psiquiatra norteamericana brillante, jefe de adicciones del programa de la Universidad de Stafford, hizo un estudio donde midió niveles de dopamina que ustedes sabrán, que es como la proteína del placer físico, de ese sentimiento de bienestar, y la midió en personas que usan regularmente el teléfono inteligente, los teléfonos celulares, y hizo la misma medición de dopamina en adictos a la heroína y los resultados de niveles fueron similares. Estamos cayendo víctimas de adicción. Estamos haciendo adictos a nuestros niños. A un bebecito le estamos pasando el celular para que se entretenga, entre comillas. Un adolescente de 10, 11 años, un niño que está apenas trascendiendo, está pidiendo un celular porque es la moda de sus amiguitos. Y ese celular no bien usado como lo hacemos la mayoría, porque cuando somos adictos, mirémonos en una reunión, Nuri, mirémonos todos. Ahí está el bendito celular. El WhatsApp, el mensaje, la red, ese inmediatismo, ese deseo de conocer las cosas ya. Esas consultas superficiales de Google, de Wikipedia, donde pueden ser manipuladas, cualquiera entra y edita. Entonces, vivimos una cultura superficial. La invitación es usar el medio, pero usarlo bien, sin dejarnos subyugar, sin dejarnos esclavizar, sin volvernos adictos, poderlo apagar, no sentir esa ansiedad. Yo comparto con ustedes algo personal, pero hace más de 2 años cerré mi WhatsApp, porque me di cuenta que no era un instrumento que me estaba ayudando. Me sentí inmerso en la adicción, aún sin saber y haber leído los estudios de la autora Lemke. Pero cuando lo dejé y cerré mi WhatsApp, me di cuenta de varias cosas. Lo primero que me di cuenta es que era un adicto al WhatsApp, porque las 2 semanas siguientes a haberlo dejado, tuve lo que se llama en medicina un síndrome de abstinencia. Puse tembloroso, ansioso, con una urgencia de volverlo a reconectar. Bueno, y me aguanté, gracias a Dios, y lo superé y salí adelante.
pero había una dirección marcada. Lo otro eran mis amigos de WhatsApp, yo los llamaba a mis amigos, y eran no sé cuántos contactos, pasaban de 100, y a todos les escribí un mensajito y les dije, cierro mi WhatsApp, este es mi correo electrónico, este es mi celular, contacten. Me siguieron 2 personas. Entonces uno dice, hombre, estos medios son superficiales, son inmediatistas, son de pronto un mal instrumento de comunicación. Es maravilloso poder hablar con alguien en la China, en Rusia en este momento. Sí, es maravilloso saber de tu familia, pero no es maravilloso la contaminación que los medios traen por la aplicación de esa política globalista, laicista, de espaldas, como decías tú muy bien en la presentación, a Dios. Dios no cuenta aquí. Todos somos dioses, nos quieren endiosar. Bueno, hay otra cosa. Entonces, es importante, pues, el canal, los medios por donde es posible llegar e influenciar a las personas de una manera positiva, que es lo que necesitamos ahorita, y no positiva, sino con la verdad. Entonces, vengo yo, es con digamos, el papel, el rol que cumplen algunos comunicadores confesionales que tienen muy buena voluntad. Vámonos, digamos, a grupos de oración en las iglesias, a esos ¿cómo se llama eso? Pastorales, eso. Sí. Bueno, que hay en las iglesias, en los barrios, en las comunidades, y uno ve que estas personas tienen muy buena voluntad, pero entran a estos medios de la iglesia y desconocen un lenguaje mediático, no conocen la teología y la espiritualidad indispensable como comunicadores confesionales. Entonces, esto no facilita a veces mucho la comprensión profunda de todos estos elementos importantes y necesarios en nuestras comunidades. ¿Cuál cree usted que podrían ser las características de estas personas que de tan buena voluntad se ofrecen para coordinar o dirigir grupos dentro de la Iglesia Católica? Claro que sí, Nuri. El Papa Benedicto XVI le dijo al mundo hace unos años ya que si la globalización no se humanizaba, sería una victoria del demonio. Lo dijo abiertamente, un hombre con esa trayectoria académica, con esa brillantez, esa claridad mental de ser un profesor maduro, consumado, y nos dijo eso. Entonces, yo pienso que sí, la preparación es importante, pero también es muy importante, Nuri, hablar desde el corazón, que no enseñemos ni prediquemos una religión únicamente ritualista, porque eso no conduce a Jesucristo. Esos rosarios repetitivos sin un sentido, esos 1000 Jesuses de las abuelas que pudieron ayudar mucho, no son la esencia del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero hay que predicarlo desde el corazón, desde la experiencia propia de conversión, desde la amplitud en el juicio, porque si nosotros nos volvemos en acusadores de los que llamemos pecadores, pues estamos haciendo la tarea que al enemigo le encanta, que es señalarte tu pecado. El pecado señalado por el Espíritu Santo, que es el señalador oficial de nuestro pecado, de nuestro disentir con el plan de Dios, viene como una brisa fresca que te refresca y te abre canales. Entonces muchas veces estas personas que son predicadores y que lo pueden sentir y pueden haber tenido incluso una formación académica, no están dando un testimonio de caridad, de piedad, están viviendo a veces vidas dobles, están predicando una cosa y viviendo otra, no hay legitimidad, no hay honestidad. Yo creo que por eso de la Iglesia Católica pues se ha alejado gente y han ido a dar a otras iglesias donde sienten una fe más viva, porque quizá nos hemos vuelto unos ritualistas. Yo pienso que, por ejemplo, en nuestro medio el narcotráfico es un mal terrible, terrible. En los 80, nuestras matronas antioqueñas, muchas de ellas entregaron sus niñas a los narcotraficantes seducidas por el dinero. Entonces ha habido unas incongruencias terribles en nuestra misma sociedad, donde hemos decaído, casi que decimos, pero ¿dónde está el fondo? Porque seguimos hundiéndonos y seguimos profundizándonos en eso. Claro. Padre Nicolás,
Con todo esto, yo me acuerdo que en el colegio era yo una niña de 15 años más o menos y una monja, profesora, me enseñó una cosa muy linda que era que repitiera siempre antes de salir de la casa que quien me mire te vea. Entonces, pero yo a veces resultaba en unas confrontaciones terribles porque ya adulta, saliendo para trabajar, iba en mi carro y había un cruce y si alguien se me metía, entraba en una rabia y en un disgusto porque esa persona se me había metido y no tenía por qué meterse. Y le cuento que llegué casi que a cuestionarme y le preguntaba a Dios, ese no te vio, ese no te vio. Entonces, yo pienso que es muy importante cuando qué decimos y cómo actuamos frente a esa confesión de decir, Jesucristo es mi bandera. Entonces, ahí, ¿cómo juegan entonces las prácticas litúrgicas? Ya usted lo decía, esos 1000 Jesuses de las abuelas, que todavía muchos los rezamos, porque no sé, todavía de pronto hay ese, no sé, pero se quedó ahí. Un En todo apego, caso, como un apego. sí, como un apego puede ser, pero me queda muy claro lo que usted dijo aquí, o sea que, mire, ya empezamos con, no, desde hace rato empezamos con las ganancias con usted. Entonces, eso, esa imagen que yo quiero proyectar de que Cristo está en mí y que yo lo sigo, también cómo juega con esas prácticas litúrgicas en el templo, por ejemplo. Claro, bueno, bien, buena pregunta, siempre. Bueno, mira que, por ejemplo, es triste que un sacramento tan importante y hermoso como es el sacramento del matrimonio se le ha perdido su verdadera esencia. El padre Benedicto también en un mea culpa de la iglesia dijo, la mayoría de los matrimonios que estamos celebrando en esta época no son válidos porque no hay fe. Imagínate qué cosa tan importante. Se va a un matrimonio como algo ritualístico, por cumplir social, por la fiesta, porque la familia de la novia presionó para que fuera un matrimonio católico, por ejemplo, en este caso. Pero los novios no viven una fe. O sea que ese invitado mayor que fue Jesucristo como testigo de esa unión, sí estuvo ahí, pero no se le sigue, no se le acata. No hay una convicción. Y de hecho, esa pareja cuando entra en una crisis va a poder pedir una anulación y ese juicio de anulación posiblemente va a llegar a esa conclusión de que no hubo fe. Entonces, y así lo mismo la parte litúrgica, como dices tú. La liturgia está llena de riquezas, pero esas riquezas hay que entenderlas desde una convicción personal, desde un descubrir qué significa. La liturgia es muy rica, la simbología en la iglesia es rica, los colores litúrgicos, los tiempos, cuando es de rodillas, cuando nos paramos, cuando juntamos las manos. El simple hecho de juntar las manos es ir desde la dispersión hacia el recogimiento. Algo tan sumamente simple como eso, pero es importante porque venimos de un medio disperso. La liturgia es muy rica. Se ha dicho que la liturgia es la vida de la iglesia y es la vida que se mueve. El mismo incienso. Fíjate que el incienso, ese olor agradable que sube al cielo, mueve el corazón, lo mueve. Hay una anécdota preciosa de un sacerdote tejano que iba a bendecir casas de los México norteamericanos en la frontera y él le gustaba llevar el incienso. Y una vez entró a una casita que lo invitaron a que la bendijera, hizo su ritual y pasó por todos los cuartos incensando, encontró un cuartico cerrado. Le dijeron, es el cuarto del abuelo que él no cree, no lo vamos a molestar. Padre siguió su ritual, se sentó en la sala y al ratico llegó alguien de la familia y le dijo que el abuelo no quiere hablar con usted. Entonces el padre Ortega fue a visitar al viejito y se sentó con él y el viejito le dijo lo siguiente, le dijo, padre, llevo 60 años alejado de la iglesia. Mi madre me llevaba cuando niño y cuando sentí el olor del incienso, algo se movió dentro de mí. Usted me escucharía en confesión. Entonces, fíjate qué cosas que uno
puede pensar que no tienen un sentido amplio, a veces trascendente, los sentidos, la belleza del templo. Es que esta penetración de la cultura de la muerte, compañeritos de hoy, y a ti, Nuri, nos ha hecho caer en muchas cosas. Como Dios no está, la belleza se ha perdido. La belleza se ha perdido en la arquitectura. La moda actual son cubos, vivimos en cubos, encerrados en cubos minimalistas. Hasta las construcciones rurales se hacen como unos cubos, como sin mucha creatividad, y todo el mundo quiere tener su cubo. La música, Dios mío, la música inspirada por tanto tiempo por Dios, que produjo momentos estelares de la música, como la música clásica, el barroco, más en nuestra época, la música romántica, bonita, se ha convertido en algo terrible. Que me perdonen los fanáticos del reggaetón, pero voy a decirlo con nombre propio porque no me lo puedo aguantar. La vulgarización de la música llena de seguidores, de fanáticos que se enloquecen cuando las letras, en su gran mayoría, habrá excepciones, denigran de la mujer en un español mal hablado, inculto, imperfecto. Hemos llegado a unos extremos terribles. La belleza se ha perdido en todas las dimensiones. La arquitectura, las artes, es un insulto, una protesta. La pintura, la escultura, ha perdido la belleza porque ha perdido la inspiración de Dios. Estamos sumidos en un desasosiego inmenso, como lo vivieron los existencialistas del siglo pasado, donde en la obra El extranjero de Albert Camus, cuando le preguntan a este hombre por qué mató el árabe, la única respuesta que dijo fue: el reflejo del sol, señor juez, fue el reflejo del sol. Es que es muy duro entrar en la sequedad de una vida sin Dios. Es profundamente duro. Por eso nuestros jóvenes están tan secos. Por eso nuestros jóvenes buscan llenar el vacío de Dios en una sexualidad desordenada, desenfrenada. Por eso oyen una música que los aturde, desde el rock. Yo nunca fui rockero y viejo me di cuenta de que yo no quería callar la voz de Dios, así no estuviera tan cerca de Él. Pero ese rock, sobre todo el metálico y con esos tonos satánicos a veces, quiere callar el resonar de la voz de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos en esta cultura moderna. Estamos invadidos de una cantidad de factores. En lo social, Dios está ausente. En lo jurídico, las legislaciones ya no legislan interpretando la ley natural, que es la ley de Dios. Tuvimos dos constitucionalistas nefastos en nuestro país, ya muertos los dos, que basados en esa frase de la Constitución del libre desarrollo de la personalidad, validaron todo, ignoraron que la Constitución hablaba de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. No, torcieron las cosas a su amaño, porque pensaron que era la interpretación de la cultura lo que ellos tenían que seguir, no la ley natural. No la ley natural. Y cuando la ley natural se evade, se termina pagando un precio muy alto. Bueno, les quiero comentar a nuestros asistentes que están conectados que si quieren hacer una pregunta, pues levanten la manito y aquí está Rafael muy presto para mirar a ver quién quiere hacer alguna pregunta, quién quiere hacer un comentario. Con respecto a todo lo que usted decía, por ejemplo, esto del reggaetón, pues que tampoco, nunca ni siquiera me llamó la atención, y menos con lo grotescos que son algunos temas. Y, en alguna oportunidad hubo dos situaciones como contrarias totalmente. Estábamos haciendo una fila en el Metropolitano para entrar a la Zarzuela y a todo el frente, en Plaza Mayor, había un encuentro de youtubers. Y entonces nosotros en una tranquilidad esperando que se nos abrieran las puertas y toda esta gente con las extravagancias, los trajes exuberantes, impresionante que era que a muchos de los que estábamos ahí esperando para entrar a la zarzuela realmente nos impactó. Lo que más nos impactó es la cantidad de niños con sus celulares queriéndose tomar la foto con estas personas, porque para ellos eran referentes. Entonces,
A uno le duele porque uno dice, bueno, puede que nosotros, las personas mayores, tengamos unas distorsiones de las cosas, pero entonces, ¿qué va a ser de esta humanidad? ¿Qué va a ser de la comunidad con estos niños a los que les estamos metiendo cosas? Ya están sumergidos ahí. ¿Usted qué piensa de todo esto, Es doctor muy Nicolás? complejo, Nuri. Mira, por ejemplo, la cantidad de adolescentes, de chicas adolescentes que se están esterilizando. Se están esterilizando porque no ven esperanza, no ven futuro. Mira la cantidad de familias, entre comillas, estructuradas que llegan a un matrimonio maduro, entre comillas, que solo quieren tener un hijo. Tienen miedo. Mira, por ejemplo, con todo el respeto y el amor que siento por los animalitos, la transgresión grande que hay cuando los animales se humanizan. Se les quiere dar un papel humanoide, cuando se quiere reemplazar relaciones entre humanos con relaciones con animalitos. No hablo necesariamente de relaciones sexuales, no, la interrelación de lo diario, de dar amor, de recibir ese cariño. Son signos muy preocupantes, Nuri, porque cuando se llega, por ejemplo, a decir, y hay gente que lo dice con vehemencia, que mi perro tiene alma y a mí me tienen que respetar eso. Él tiene alma. Cuando el alma inmortal es un don de Dios a su criatura predilecta que es el hombre. Cuando la ecología se vuelve fanática, y es verdad que hemos sido unos malos administradores del planeta, pero somos los administradores asignados por Dios. Cuando se nos quiere quitar esa potestad, se nos quiere hacer sentir avergonzados de lo que hemos hecho. Y no es desde la vergüenza que sufre o surten los cambios importantes, es desde la revisión de lo que hemos hecho. La ecología fanática, la nutrición. Muchos han hecho de la nutrición un culto. Hay casas donde si no hay quinoa no se va a comer ese día. Está bien revisar una sana nutrición, pero desde una óptica no consumista. De hecho, el mismo consumismo es una fuente generadora de dopamina. Por eso esta doctora Lemke, que les digo, escribió un libro que se llama Dopamine Country, hablando de los Estados Unidos de América, un país que ha sido sembrador de amor, un país que originalmente fue fundado por cristianos, con un espíritu cristiano, y que también está volteando la espalda a Cristo completamente, y que ha sido la cuna de decadencias y a veces, ¿por qué no decirlo?, de abominaciones, donde estamos pisoteando la sana doctrina, lo que es correcto, lo que es bueno al hombre, y es respetar su dignidad de ser humano. Usted planteaba ahorita, mencionó lo de la mascotización, y es que estamos atravesando por una situación de humanizar las mascotas. Y es muy común oír en las familias ahora, es tu hermanito, el perro o el gato es tu hermanito. Yo soy la mamá, ella es la abuelita del animalito, ¿sí? En mi caso no funciona eso, yo soy abuela y mamá de seres humanos, Claro. pero no de animales. El animal hay que cuidarlo, no hay que maltratarlo, pero es un animal. Yo he visto, doctor Nicolás, vi en una iglesia cómo llevaron a un perro y en el momento de dar la paz, le dieron la paz al perro. Claro. Sí, yo te digo, es una cosa tremenda. Y como te digo, los hijos humanos se están reemplazando por animalitos con un contexto que está errado. El animalito es un compañero que Dios nos dio, un compañero maravilloso, pero no es un reemplazante del ser humano, de nuestro prójimo, ni de nuestros familiares, ni de nuestros parientes, ni de nuestros vecinos, ni de nuestro cónyuge, Padre, obvio. Nuri, yo quiero hacer un comentario, a ver qué me dice el padre. Claro, adelante. ¿Quién? ¿Quién es? Luz Estela. ¿Quién es? Sí, adelante. No escuchamos. ¿Sí? Gracias. Padre, yo vengo de un hogar católico. Sí. Mi madre como a los 40 años, 45 más bien,
45 y 30, sí. Se trasladó a una iglesia cristiana y muchos miembros de la familia se pasaron a las iglesias cristianas. Sí. Y a mí me ha resultado un poco complicado porque mi mamá me dice, no pierde momento para decirme, hija, te vas a condenar, no te bautizas, porque es que la religión católica, esa no es la verdadera religión. No, la verdadera religión es la cristiana, donde nos volvemos a bautizar. Padre, yo ya opté por respetar, ya mi madre es una persona muy mayor de 87 años y procuro poderme entrar en muchas cosas, pero el resto de hermanos, qué padre, que no son tan mayores y también me mantienen pues que entonces ya no se puede dialogar acerca del tema de la religiosidad de nada de esa parte cultural porque no entramos en controversia. ¿Usted qué me dice, padre? ¿Cómo responder ahí? Luz Nelly, bueno, primero sí soy padre de familia porque tengo 5 muchachos, pero acuérdate que en la jerarquía de la iglesia soy diácono, que es un ministro ordenado porque están los obispos, los sacerdotes y estamos los diáconos. Pues yo creo que tu posición es inteligente y respetuosa por amor a tu madre. Ella posiblemente sintió algunas carencias, no sabemos si tuvo un conflicto serio con la iglesia, porque pues ha habido cosas duras donde la gente queda herida y va a sus búsquedas religiosas a otras fuentes. Entonces, tu posición es bonita y es conciliadora, pero tampoco te dejes oprimir. No te dejes oprimir y me parece esa posición sabia de decir en temas religiosos, políticos y esto, mejor no hablemos para no crear brechas y generar heridas y conflictos. Entonces yo creo que es sabio. Tú defiende tu espiritualidad. Defiéndela porque es importante que la defiendas, pero no combativamente y no polemizar, porque definitivamente nuestros hermanos separados siempre nos han juzgado por lo mismo, que somos idólatras y que esta no es la verdadera iglesia y que la iglesia es la gran prostituta del Apocalipsis. La iglesia tienen una logística que siempre la repiten. Siempre la repiten. Que yo sepa, nosotros no tenemos una logística contra ellos. Les decimos hermanitos separados y yo los quiero en mi corazón, pero no entro a polemizar. O sea que Luz Nelly, creo que tu posición es sabia, es una posición bonita porque ella es tu madre y eso no va a cambiar. Ella fue primero madre que mujer de fe y ella está viviendo esa fe. Si te diera alguna entradita alguna vez, pues trátala con dulzura y sométela a ciertos cuestionamientos. Pero si ves que es un caso difícil, no, que creo que tu posición es sabia. Y con los hermanitos que puedas dialogar como sin ofenderlos tanto, que todavía no estén tan sumergidos en el fundamentalismo. Háblales y dile, pues por lo menos respetémonos, no creemos brechas, no rompamos la unidad familiar por posiciones religiosas ni políticas, porque ahora también hay una polarización grandísima con lo político. Entonces las familias dicen, aquellos son seguidores del marxista, estos son capitalistas extremos, y nos vamos rompiendo el corazón, y nos vamos haciendo daño. O sea, Luz Nelly, que creo que lo que haces está inspirado por Dios. Bueno, doctor Nicolás, Nuri, vamos a hacer un breve descanso no, sino que vamos a tomar un tiempecito para recordar algunos asunticos a esta población que nos está escuchando y volvemos en un segundito con usted. O sea que quédese ahí. Además hay algunas preguntas que hacer. Bueno, estamos en la espiritualidad del cristianismo y la cultura contemporánea. Les invitamos a que resuelvan dudas, hagan sus preguntas o hagan sus comentarios. Mientras tanto, les queremos recordar entonces que nuestro habitual encuentro para el conversatorio presencial Un Café con Esperanza se hace precisamente en el centro comercial Alma Centro, donde estaremos encantados de recibirlos, conversar con ustedes mientras nos tomamos un buen pocillito de café. Así que serán bienvenidos. Agradecemos
todos los aportes que nos realicen hoy. Recuerden que es en la cuenta que aparece en la invitación que enviamos a sus correos electrónicos o a su WhatsApp. Pues contamos con un WhatsApp de solo información donde publicamos todas nuestras actividades. Les informamos que quienes estén interesados en conocer de primera mano nuestra información, nuestras actividades, pues nos lo hagan saber para incluirlos. Estamos esperando entonces, así como nos hizo una consulta esta querida amiga, pues ustedes también, si quieren hacer alguna consulta, si quieren hacer algún comentario, levanten la manito, que ahí está Rafael o María Patricia, pues presta a cederles la palabra. Así que entonces, si no hay más, bueno, yo aquí encuentro algunas preguntas. Jonathan dice, buenas tardes, ¿qué piensa usted, doctor Nicolás, de las iglesias incluyentes y diversas? Bueno, es que la inclusión y la diversidad son temas de esta cultura. Y es importante respetar la dignidad de cada ser humano. Yo creo que la iglesia quizás se equivocó durante muchos años porque no acogió, digamos, a los homosexuales, teniendo muchos dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Hay muchos sacerdotes que sintieron la tendencia homosexual y quisieron santificarla y fueron al seminario. Algunos lo hicieron y otros cayeron en vidas dobles, tristemente, con testimonios muy negativos, digamos, de escándalos y cosas como tal. La misma iglesia sufrió una penetración de pederastas en la costa este norteamericana en los seminarios y se vino esa andanada de escándalos de sexualidad, pero especialmente de pederastía. Ha habido eventos muy duros. Entonces, hombre, ¿qué es la inclusión? La inclusión es aceptar a toda persona por ser un ser humano y por su dignidad hijo de Dios. Pero la inclusión no es aceptar que todo lo que se haga está bien. Porque ahí la cultura nos quiere meter a las malas que esto es normal, cuando no es normal. Cuando hay un desorden de la sexualidad, hay que seguirlo llamando desorden. Si mi pariente, si mi hijo, si mi amigo lo practica, no lo he de dejar de amar, lo he de respetar completamente. Lo respeto, lo quiero, lo sigo tratando con su dignidad de hijo de Dios, pero no valido lo que hace, porque lo que hace es un desorden de la sexualidad. La cultura, por ejemplo, empezó a penetrar el estamento médico desde los años 70. En la clasificación antigua de enfermedades mentales, todas las parafilias, la homosexualidad y el lesbianismo eran considerados desórdenes. Pero hoy no está nada de una cultura de espalda a Dios que dijo, no son desórdenes, son variantes de la sexualidad. Hombre, yo como médico, como diácono, les digo de corazón, sí son desórdenes. Hemos de discriminar a esas personas, nunca. Hay que amarlos, acogerlos, entender el sufrimiento que han tenido, pero no validarlos. Cuando hemos hecho una marcha del orgullo heterosexual, una marcha del orgullo de ser mamá, o de ser abuela, o de ser cristiano, católico, no. Es que el padre del orgullo no es sino uno, y ya saben quién fue. Entonces, ¿por qué organizar marchas del orgullo gay? ¿Por qué tengo que gritarle al mundo que me siento orgulloso de ser homosexual? Son conductas reactivas, dañinas. Entonces, las iglesias que se llaman incluyentes se presta mucho a que en aras de la llamada inclusión se acepte todo como normal. Y Dios ante todo es orden. Eso es muy importante. Dios nos ama a todos, aunque vivamos en el desorden. Si se quiere, cuando uno ha estado alejado de Dios, es cuando más te protege y te ama y más te quiere acunar en sus brazos. Porque somos una mezcla de orden y desorden, pero Dios fundamentalmente es orden. Él es orden, Él te llama a que tú reformes tu vida. Entonces, si una iglesia se llama la inclusiva y entonces que acepta todo, pues no está bien, porque está de espaldas a Jesucristo, de espaldas a San Pablo, de espaldas a los profetas, de espaldas a las enseñanzas tradicionales.
de espaldas a lo que el catecismo nos enseña. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos criterios de inclusión, todo ese lenguaje, porque también la cultura de la muerte nos ha querido cambiar el lenguaje. Y han querido quitar la autoridad a las palabras que tenían autoridad y las han querido transformar. Ya no se dice aborto, que tiene un sentido tan duro y fuerte. No, es terminación del embarazo. Ya no se habla de homosexuales, de gays. Cuando gay quiere decir alegre, feliz, y hay unos muy amargados. Entonces el término no cobija a todos. Hay unos no cobija a todos. Nos han querido transformar las palabras que tenían autoridad y han querido restar autoridad. Y ni hablar del lenguaje incluyente, que es una atrocidad gramatical y práctica. Que ahora nos quieren decir él, ella y ella, porque ya nos quieren meter a la brava que hay otra categoría que no existe en realidad. Es una bofetada a la biología. Es una bofetada a la biología, pero es ese mismo hombre que se siente Dios, que se quiere asignar que yo me siento como perro, a mí me respetan y me tratan como perro, hoy yo estoy indeciso, hoy quiero ser hombre, mañana mujer. Son productos de una cultura de espalda de Dios. Nicolás. Bueno, por ahí yo vi las manos levantadas de Luz Estela. No sé si Luz Estela, a Rafael habilita a Luz Estela, o no sé. Ah, María Patricia iba a decir algo. Sí. Yo también. Adelante, adelante, María Patricia. Bueno, no Liliana escuchamos. Bolívar tiene la mano levantada. Bueno, entonces Liliana, adelante. Muy buenas noches, celebro el espacio. Cada día asumí la actitud con humildad de que hay que reaprender y mejorar para lo mejor. Escucho con mucha gratitud el actual invitado, el señor Nicolás, y extraigo de él muchas cosas y para Liliana Bolívar son muy válidas, y él nos invita también, que creo yo, que es que también uno acomoda las cosas. Entonces acomodamos la religión, porque incluso en la cultura paisa, a partir del narcotráfico de la época de Pablo Escobar, mire que llamaban los torcidos, las vueltas y todo lo que salía bien, precisamente la Iglesia Católica era el sitio para ir a festejar o decir gracias porque Chuchito me ayudó con la vuelta. Entonces de ahí, por ejemplo, el arraigo que tiene la iglesia de San Judas en Castilla, la iglesia de Sabaneta con la Virgen María, porque precisamente se le daba gracias porque ayudó a la vuelta o al torcido. Entonces mire que es una manera de acomodar todo si nos resulta a nuestro favor. Y en este momento y en esta conversación o en la actualidad, no nos escapamos de que lo acomodamos. Por ejemplo, el padre Nicolás hacía también una observación sobre la parte constitucional y mencionó, y dos grandes constitucionalistas que ya han fallecido. Entonces, yo hablo con la reflexión porque yo apenas lo conocí el tema, es muy reciente, nada tiene que ver con mi formación de pregrado y de vida. Por ejemplo, el maestro Carlos Gaviria, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que el tipo se tomó la molestia de estudiar, o sea, no es ninguna caranga resucitada ni ningún, y fuera de eso, a nivel de familia, una familia distinguida de Antioquia. Si es que el punto es que la educación también tiene que ver con el estrato, porque sí jalona. Entonces, por ejemplo, si la Constitución política nos la enseñaran en los colegios desde primaria, no como una simple cátedra de paz, sino como un derecho fundamental al conocimiento y al saber, muchas cosas serían mejor hoy en día. No solamente saber sociales y geografía, sino saber la Constitución política, que ni siquiera un abogado lo sabe.
porque ahí es cuando incluso uno se cuestiona cómo es eso de que cuando uno le dicen, consígase un buen abogado, mire y verá la reflexión de la profesión. Entonces, yo lo parto también y cierro en este momento. Yo digo que ni siquiera los sacerdotes de hoy en día se acercan a ese gran ejemplo que es el Papa Francisco. O sea, el Papa que tenemos en este momento en el mundo, la religión en nuestro país, que es la única que conozco, Colombia, no se acerca a lo revolucionario, preparado, incluyente y pluralista, que es este líder mundial. Y por ejemplo, mire que también dentro de nuestra misma religión católica, yo no entiendo por qué, por ejemplo, los carmelitas descalzos pregonan una cosa y los del Verbum Dei otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le aprendí a mi parroquia Santa María del Carmen que ellos decían, si usted ingresa a misa, a la Eucaristía, de principio a fin, con esa fe y esa devoción, cuando finaliza la Eucaristía y el Padre impone la bendición, nadie se tiene que acercar al altar a decir, venga, bendígame la foto, bendígame el agua, que eso es lo primero que hace uno, o porque han quitado o han controlado las misas de sanación. Y otra cosa, cuando uno tiene la oportunidad de recibir una formación en los monasterios sobre toda esta parte de catolicismo, por ejemplo, a uno le enseñan ahí que desde el momento que se dice el yo pecador, si lo dice con esa fe y esa pureza de corazón, ya no necesita confesión. Otra cosa, la manera como uno se persina, cómo entra al templo, como también el padre Nicolás decía, cuando nos arrodillamos, cuando elevamos las manos. Eso no lo está haciendo el sacerdote. O sea, el sacerdote de hoy en día no está realmente instruyendo frente a la fe. Repite la misma retalía del evangelio como si no escucháramos. Entonces es con humildad todo esto. O sea, es invitarnos, perdón, y termino, a que hay gente muy formada. No quiere decir que tenga la verdad absoluta y que debemos de estar en actitud y aprender y mejorar para lo mejor. Y todo lo que han dicho, el manejo de las mascotas, las estamos humanizando, ellos tienen alma, sí, pero es la otra parte. ¿Por qué la falta de tolerancia? No es que hoy en día también cuando convivimos nos vamos a vivir a apartamentos y unidades donde no conocemos el vecino, porque la idea es, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Gracias, les escucho y sigo aprendiendo con la única intención de ser mejor persona para mí y para los demás. Gracias. Gracias, Liliana. Y creo que el doctor Nicolás iba a hacer como una observación ahí. Bueno, en realidad no, el comentario de Liliana muy válido y coherente, y yo creo que tocó una serie de aspectos que son interesantes, y pues de eso se trata. Lástima que el tiempo a veces sea tan inflexible, porque nos estamos acercando casi ya que al límite del tiempo asignado a la conferencia, entonces sí habría que agilizar un poquito, pero Liliana, gracias por la manera como te expresaste. Quiero hacerle una pregunta al padre. De convicción. Sí, Liliana, ojalá muy breve, porque como breve, Nicolás, para que me diga qué hago. Padre, mire, ayer en la estación Acevedo del metro se sube una joven, por ahí de unos 19, 20 años, en ropa interior, al metro y la dejaron pasar. Dígame usted, padre. Liliana, primero en ropa interior, Liliana, al metro. Aclaramos, Liliana, que el doctor Nicolás es diácono. Entonces, bueno, le puede decir doctor Nicolás o como usted quiera. Doctor Nicolás, disculpe. Doctor Nicolás, doctor, entonces... ¿Cómo hago yo para llevar, por ejemplo, esta observación al metro y no aceptar que ya lo tomemos normal? Ya están aceptando que la gente va a subir al metro en ropa interior, padre. Dejaron pasar esa persona al metro. Sabes que yo le decía a mi esposa la semana pasada, justamente le decía, mi amor, en la época de nosotros el brasier era una prenda interior y el brasier se exteriorizó
pero masivamente. Yo veo una cantidad de chicas en Brasil. Francamente, pues en calzones nomás no he visto ninguna todavía. No me ha Pero tocado lo que te tocó a ya ti. pasó ayer. No, Bueno, por eso, Liliana, sí, muchas te lo gracias. digo. Sí, pero es un punto interesante y eso te generó esa inquietud, porque es que Claro. esta cultura, por eso la trampa de usar la palabra incluyente, porque bajo inclusión han querido acomodar todo, absolutamente todo, porque a Padre, mí yo voy a me ir al parece, metro. yo gobierno. Padre, yo quiero ir al metro y poner mi de observación. Bueno, Ese es un Liliana, derecho muchas gracias. ciudadano que tú tienes. Muchas gracias, Liliana. Y realmente, pues yo vivo en el Retiro y el clima del Retiro es frío y más de noche, cuando son las famosas retretas del Retiro, y también vemos niñas en esas condiciones. Entonces, que con todo el respeto, porque yo pienso que precisamente si llevamos la bandera de Cristo, Él es el único que juzga y condena, y que además no condena porque su condena es misericordia y compasión. Así que entonces... a ver, doctor Nicolás, no sé si de pronto Rafael tenga a alguna persona que esté levantando la mano o que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces. La idea entonces, la idea del ser humano es que sí quisiera ser mejor cada día, que se pudiera operar en su vida una transformación. ¿Cómo es posible esa transformación, doctor Nicolás, en medio precisamente de todo esto, incluso las cosas que comentaba Liliana? Sí. Porque es que nos atormenta ver a las personas que no se comportan como nosotros nos comportamos. Y entonces ahí hay una ignorancia muy grande, no hay valores, o si hay valores, otro tipo de valores, no sé, hay una historia familiar. Entonces, ¿cómo logramos esa transformación, doctor Nicolás? Bueno, y qué bien, porque mira, sí, uno diría que con todo esto que tratamos hoy, entramos en un capítulo de desesperanza, de desarraigo, de soledad, y que eso incluso alimenta más esta cultura de espaldas a Dios, que se siente deprimida, sin ánimo, desánimo, no hay alma, desánimo. La depresión clínica es un desánimo. No hay un sentido claro de vivir, como no hay un contexto de trascendencia, como no pensamos que vamos a ir a otro sitio después de la muerte. Entonces, la vida no tiene sentido, es un ambiente pesado, donde hagamos todo lo que querramos hacer, démosle rienda suelta a todos nuestros instintos, porque esto se acaba y no hay más. Entonces, pero no hay que desanimarse frente a eso, todo lo contrario. La transformación es definitivamente un cambio personal, ¿no? La conversión, el reenamoramiento de Jesucristo. Yo los invito a todos que si se sienten vacíos, si sienten que en su corazón hay un algo que no se llena, hay una falta de algo, que pueden tener mucho y que pueden haber vivido muchas cosas, pero que en el fondo hay ese vacío, esa sensación de que ¿qué me falta? Yo no soy feliz. Hay un sentido de infelicidad. Pues la respuesta es: abran su corazón a Jesucristo, el Señor de la historia. Él siempre llama y siempre está atento. Él sabe tu historia, Él sabe tus dolores, Él sabe por qué te sumiste en aquello y en esto. Y Él te quiere rescatar, Él te quiere ayudar, Él te ama profundamente. Nunca te dejes manipular del enemigo que te quiere hacer sentir indigno frente a Dios. No hay pecado, por horrible que sea, que no tenga perdón. Ninguno, absolutamente ninguno. Tú vive dentro de ti una renovación, piensa en tus padres, tus abuelos, en la fe que tus mayores te inculcaron. Mira el testimonio de vida de esa abuelita que se aguantó ese marido borracho 40 años maltratándole, maltratando la familia, y que persistió y que amó y que oró y que enderezó lo que pudo enderezar. Bueno, de cara a todo eso, a lo mejor venga una transformación en tu corazón. Abre las puertas a Cristo. Como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo. Él captó que esta cultura de la muerte, lo primero que nos infundía era el miedo. La globalización nos infunde miedo, porque el fin ulterior de la globalización y de la cultura de la muerte es destruir nuestra civilización.
imponer ese gobierno único del que siempre se ha hablado, como un signo de que el anticristo está a punto de tener el control absoluto. Entonces, no tengamos miedo. Y otra cosa linda que San Juan Pablo nos enseñó, remen mar adentro. Él lo dijo en la frase latina y dijo duc in altum, que quiere decir remen mar adentro. Cuando uno no tiene miedo, no importa que se caigan 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha. Con la fe de que Cristo está en control, de que Dios sabe y Él es el Señor de la historia y Él sabrá en qué momento le pone fin a esto o lo otro o hace un cambio radical, pero eso está en sus manos. No perdamos la paz por ver que estamos inmersos en una cultura que no cree en nada, que abusa de todo, que al mal le dice bien, que al bien le dice mal. Son momentos de gran confusión, que una guerra nuclear, que esto, lo otro, que un país sumido en el odio con un gobernante polarizante que solo trae odio. Estamos mal, definitivamente, pero no nos sumamos en el desánimo. Este miércoles se llama miércoles de la esperanza. No es coincidencia de que estemos hoy aquí reunidos, un día de esperanza. Cultivemos esa virtud. Esperanza es esperar porque sabemos que otro va a proveer. Y Dios es un eterno providente que no se ha apagado, sigue vivo y actuante en la historia. Pero empecemos con un cambio personal en nuestro corazón. Digámosle, sí, yo quiero volver al primer amor, quiero volver a esa misa que algún día me emocionó, quiero hacer parte de un grupo en la iglesia, quiero mejorar, quiero cambiar mis hábitos, quiero no beber más, quiero tener una sexualidad ordenada. Empieza por abrir las puertas de tu corazón a Jesucristo. Él se encarga de lo demás, Él te conduce, Él te lleva, Él te da el ánimo, te da la fortaleza. No caigas en la depresión, en el desánimo, porque esos son territorios del enemigo. Bueno, Luz Nelly hacía al final una pregunta muy concreta. Ella dice que ella quiere escribir, oírlo y decirlo al metro. Claro, Luz Nelly, es que podemos hacer esas cosas. Claro que como estamos en este tema, y lo acaba de decir muy claro Nicolás, es hagámoslo con respeto, con mucho respeto y sin juzgar. Pero todos nosotros los ciudadanos tenemos el derecho, incluso la obligación, de hacer nuestros comentarios sobre ciertos comportamientos que se ven en algunos espacios. Entonces, poderlo decir se puede decir, indudablemente. Sí la invito a que lo haga con la bandera de Cristo en su mano. Bueno, doctor Nicolás, ya estamos terminando nuestro tiempo. Rafael nos dirá también, nos hará su comentario. Sin embargo, hay una pregunta final que yo quisiera hacerlo, porque yo creo que usted nos ha tocado el corazón. A mí me lo ha tocado. A mí me ha dejado con un compromiso enorme precisamente para esa transformación que debe darse en mi vida. ¿Qué prácticas concretas nos hacen confesionales? ¿Cuáles son las prácticas completas? Es decir, y sin limitarnos, que yo sé que usted es muy amplio a la práctica litúrgica, sino en sí, en todos esos espacios que frecuentamos, cuando estamos en contacto con el otro. Sí, en qué, digamos, oraciones practicar o qué conversaciones con Dios tener. ¿Qué prácticas concretas nos hacen confesionales? Y Nuri, es importante. Mira, yo creo que lo fundamental es lo que acabo de decir, abrir el corazón a Cristo. De nuevo, reenamorarse si es que ese amor palideció o ese amor se rompió o ese amor. Entonces, sanar esa herida, volverlo a invitar a nuestra vida e invitarlo bajo el contexto de nuestra familia, de nuestras creencias iniciales, eso que en algún momento movió nuestra espiritualidad. Como hablábamos ahora de que los templos vacíos y los gimnasios llenos, cuando tú vas a un gimnasio tienes que hacerte miembro de ese gimnasio, porque te cobijan ciertos descuentos, ciertos privilegios. Bueno, es importante también cuando se dé ese primer paso y cuando la voz de Dios se oiga con claridad en tu corazón, afíliate a una iglesia, a esa iglesia en la que te llamaron tus mayores, esa iglesia que hace parte de tu contexto social y cultural.
y empieza a frecuentar. Anda, retoma el don de la Eucaristía, participa de ese sacrificio maravilloso. Si eres católico bautizado, busca una confesión de por vida, haz un inventario de tu vida en un cuadernito, anota aquellas cosas que te mortifican, pide una cita con el sacerdote, ten una confesión general para que te sientas de nuevo limpio, para que ese sacramento que tiene poder de transformarte, de sentirte digno otra vez, te limpie de nuevo, donde reconozcas con humildad, como hizo el hijo pródigo en un momento en que sufría tanto, y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra mí, yo no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Hay que hacer ese mea culpa, pero desde la esperanza del perdón, no desde el miedo al castigo, porque es lo más edificante cuando tú dices: yo soy hijo tuyo, Señor, perdóname, pero yo sé que tú me escuchas y que me vas a guiar y me vas a orientar. Entonces vuelve a tu fe, vuelve a tus misas, participa de un grupo de oración, sirve. La mejor manera de sanar la depresión y de sanar la tristeza del corazón es servir, es buscar unos que están más mal que uno y poderlos atender en las necesidades físicas, en las espirituales, cuando vayas ganando más vuelo, en retomar tu vida espiritual. Sirve, no te quedes en la quietud de un computador encerrado un fin de semana viendo películas y no teniendo una intercomunicación. Abre tu corazón a la generosidad, no maldigas al pordiosero, no le digas es que es pavazuco, es que es pavicio, saca esa monedita con amor. Son transformaciones muy chiquitas que puedes ir haciendo de a poquito en el semáforo. Cuando no quieres que te lave los vidrios y sientes rabia, saca esa monedita, dile: no quiero que me los laves, gracias, ten. Cositas muy pequeñas, chiquiticas, pero que te van a ir transformando en el día a día. Bueno, entonces queremos dar los agradecimientos a quienes aportaron y enriquecieron el tema con su participación. Gracias, Jonathan, lo hizo a través del chat. Gracias, Liliana. Gracias, Luz Nelly. Gracias también por diligenciar la encuesta sobre este conversatorio enviada a cada uno de sus correos o a sus números de WhatsApp, donde ustedes han solicitado los temas de sus preferencias para elaborar la programación del año. Les recordamos que en el teléfono de la esperanza los escuchamos y orientamos cuando lo necesiten. Así que marquen, no olviden este número telefónico, el 604-604-2784, porque cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Recuerden el WhatsApp Esperanza al Día, donde pueden enterarse de la programación general del teléfono de la esperanza. Queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, al doctor Nicolás Trujillo. Reciba nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro afecto y todos estoy segura que se llevan un mensaje que es retador para todas las personas que realmente queremos ver nuestras vidas y nuestros espacios y nuestros entornos transformados. Gracias por venir a estos miércoles de la esperanza. Deseamos su bienestar, paz y bien. No sé si el doctor Nicolás quiere agregar algo. No, gracias a ustedes. Y de nuevo, si con mi tema pisé algunos callos, perdónenme. Me interesa, a veces me apasiono por lo que creo y por lo que sigo y lo que creo que es correcto, pero yo les aseguro que desde cualquier óptica en que estén, desde cualquier estilo de vida, desde cualquier vivencia, hay una oportunidad de revisar, de crecer, de parar, de hacer un alto en el camino, de decir desde el corazón: voy bien o no voy bien, de tener ese valor de frenar y de observar y de buscar un camino de cambio que traiga en realidad una alegría del corazón, no la sequedad de la falta de Dios. Es muy importante. Bueno, gracias y hasta el próximo miércoles de la esperanza. Reciban mi abrazo eterno. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, muchas Mil gracias. gracias. Y Hasta luego. excelente Mil gracias. conferencia. Gracias, doctor Maravilloso. Nicolás. Gracias. A ustedes todos. Feliz noche.
Hasta pronto. Feliz noche para todos. Gracias. Rafa, Gracias, te invito a que nos quedemos un ratico. Sí,